Muy buenas tardes desde el sitio Diálogos al Café Marcos Escudero en Bolivia y en colaboración con el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green LAC, por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Les damos una muy cálida bienvenida al evento de hoy que hemos denominado Bolivia, Perú, hoy, dimensiones étnicas y regionales de la protesta. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en la KFIU. Como moderadores de este evento tenemos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en Florida International University en Miami, y al doctor Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Social, CERES. Nuevamente a todos, bienvenidos, y con ustedes, doctor Lacerna. Gracias, María. Le cedo la palabra a Eduardo Gamarra. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora, Roberto, creo que podemos abrir, no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas, creo que nos queda muy poco tiempo, pero eh, ¿por qué no abrimos por lo menos para recibir algunas preguntas de la audiencia? Sí, hemos invitado a los participantes que quieran hacer preguntas, hacerlo por el chat o levantando la mano. Así que mientras eso ocurre, aprovecharé que estoy con micrófono para hacer un pequeño comentario, ¿no? Claro. Creo que durante los últimos años, justamente de la gran inestabilidad peruana, lo que llamaba mucho la atención era que esa inestabilidad se quedaba en el campo político institucional y afectaba muy poco al campo económico, ¿no? Era como si hubiera finalmente el Perú logrado disociar la política de la economía, como si el mercado tuviera su fuerza propia y no dependiera tanto del Estado, de la política cotidiana, ¿no? Y eso parecía depender en gran medida al carácter cuasi parlamentario del régimen peruano, ¿no? Este fuerte peso al Congreso y el carácter sujeto, digamos, del Ejecutivo al Congreso. Pero el Perú no ha terminado de dar el paso a un régimen parlamentario y ha sido un régimen cuasi parlamentario, pero con un parlamento extremadamente débil, que no ha tenido fuerza política justamente por la ausencia de partidos, como lo han mencionado varios acá. Y me da la impresión de que este intento de esta ola de protestas ahora está buscando restablecer un tipo de Estado corporativo basado en identidades colectivas, mucho más que un Estado basado en la individuación de la persona, del individuo, en la constitución de ciudadanos individuales libres. Y creo que eso no va a tener una salida muy lógica en los próximos días. No la ha tenido en Bolivia, ¿no es cierto? Que es un ejemplo de intento de reconstruir o de construir el Estado a partir de identidades colectivas. El nuestro la constitución boliviana es una constitución casi fascista, en el sentido de que está buscando que las corporaciones, las comunidades, sean las que tengan el peso decisivo más que los individuos. Yo no sé cuál será la salida en el Perú, y si una asamblea constituyente podrá dar este salto, este paso a un régimen mucho más francamente parlamentario, que ningún país de América Latina lo ha ensayado hasta ahora, pero que me parece que está tocando a la puerta ya rápidamente, ¿no? Así que yo quería dejar este tema como una propuesta de reforma, no hacia atrás a la reconstrucción de las viejas naciones, el Estado plurinacional o las corporaciones comunitarias, sino más bien hacia adelante a la reconstrucción del Estado a partir del ciudadano, ¿no? No sé si es un tema que está en la agenda o está estoy seguro no está en la agenda en este momento, pero sí está en el pensamiento de algunos políticos o intelectuales peruanos, por lo menos, ¿no? Entonces, quería dejar como tema, Eduardo, no sé si habrá alguna otra persona que quiera participar antes de devolverles la palabra a los panelistas, que creo que valdría la pena que hagan Cada uno una nos... rápida ronda al final, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hagamos entonces lo siguiente. Le
les pido a cada uno de los ponentes que nos den 2 minutos, ¿no? de conclusión. Y comencemos contigo, María Teresa. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, después de escuchar todas las intervenciones, sobre todo referidas al Perú, yo creo que se confirma algo que también hemos percibido en Bolivia, ¿no? Que podríamos sintetizarla en la escasa capacidad representativa del sistema político respecto de las fracturas sociales, económicas, culturales que hay en nuestros países. Este divorcio es muy preocupante porque lo que hace es conducir a los sectores sociales a buscar derroteros por la vía de la violencia y no, no trasladarlos al ámbito político, democrático, liberal, de la negociación, de los acuerdos. Y eso se debe, por lo que muchos de ustedes también decían, ¿no? Una ausencia de partidos políticos. El caso de Bolivia es muy atípico por la presencia del MAS, con su característica de partido, sindicato indígena, etcétera, que ha tenido su momento, digamos, de hegemonía, pero que también ha mostrado muy rápido sus fisuras y sus debilidades. Pero si uno mira apartando al MAS, incluso en el caso boliviano, los partidos en realidad, es como decía alguno de ustedes, ¿no? Es decir, no existen como instancias, como instituciones, son pequeños líderes, pequeños o grandes, no importa, que se asocian temporalmente a estos vehículos electorales que son las organizaciones políticas. Por ejemplo, Demócratas fue digamos, una posibilidad de un partido opositor fuerte, pero ahora está totalmente desaparecido, o sea, por poner solo un ejemplo. Entonces, hay necesidad de discutir de nuevo este reencuentro entre la sociedad que están dando por sus propios derroteros y esta representatividad democrática que es la única que va a permitir salidas estables a semejantes situaciones como la que está viviendo Perú en este momento y a la que puede precipitarse Bolivia en otro momento también o cualquier otro país. Esa era un poco la reflexión de cierre que quería hacer. Muchas gracias, María Teresa. Ramón. Gracias. Bueno, solamente llamar la atención respecto a un asunto que me parece clave. No estamos frente a un conjunto de protestas tradicionalistas, sino más bien frente a protestas que continúan lo que podemos llamar en el Perú como movilizaciones democratizadoras y modernizadoras. Perú transitó entre los años 60 y 70 del siglo pasado de un momento que duró mucho tiempo de hegemonía de un Estado oligárquico a un Estado más democrático. Ese tránsito estuvo acompañado o estuvo movilizado, ¿no es cierto?, por tremendos movimientos sociales, por una politización fuerte de la sociedad, pero lamentablemente desembocó en un momento de violencia política que causó 70.000 muertos en el país durante las 2 décadas finales del siglo XX, y en un régimen autoritario que transformó la estructura de acumulación en el Perú en un sentido neoliberal extremo, pero que funcionó. Funcionó hasta el punto, y ahí tiene razón Gustavo, de que se impuso una estabilidad que es la que ahora todavía vemos y que tiene, en mi opinión, 2 elementos claves: una política monetaria independiente que asegura cosas en el Perú y una enorme masa de capitales de reserva que aseguran también cosas en el funcionamiento de la economía. A pesar de eso, ahora hay algunas dificultades que comenzamos a ver. Bueno, esos 30 años que tenemos de estabilidad neoliberal son los que ahora tienen un momento de contestación social de sectores que insisten en continuar un proceso de democratización. El Perú ha tenido un proceso, entonces, de, llamémoslo así, cholificación, ¿no es cierto? Beto Adriancén habló de plebeyización. Prefiero hablar de una cholificación en el Perú. Es un país, ¿no es cierto?, que está muy lejos de ser esa sociedad de los señores y de notables, ¿no es cierto? Y sin embargo, siguen funcionando formas de discriminación muy fuertes, formas de exclusión muy fuertes, que en un contexto de crisis política aguda han vuelto a reventar y han traído otra vez viejas heridas que estaban allí y que incluyen componentes étnico-culturales junto a componentes territoriales, ¿no es cierto?, estructurales en la conformación del país y que ahora han vuelto a estallar. Esto supone entonces un escenario bastante
bastante complicado, porque es el telón de fondo de la conformación del país lo que se nos ha vuelto a poner al frente con una situación que me parece bastante delicada, como insistí, porque lo que hay es un intento de restauración autoritaria de aquello que muchos sectores de élite en el país veían que se estaba perdiendo, es decir, esa estabilidad neoliberal, en un contexto de crisis política, social, etcétera, muy fuerte, con ese duro impacto de la pandemia, y ahora la idea es que eso se tiene que recuperar, que lo de Castillo fue un mal episodio, en vez de poder mirarlo como un momento de expresión también de demandas largamente acumuladas e insatisfechas, y lo que hay es el intento manu militari, además de restaurar y reencuadrar la sociedad en un orden a cualquier costo. Eso frente a un momento de movilización social sin precedentes en el Perú, deja nuevamente un escenario explosivo y peligroso. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Beto. Sí, dos cosas, o sea, bueno, me gustaría hablar de otras cosas, pero es cierto, o sea, hay una crisis que arranca el año, en mi opinión, 15, 16, en fin, ¿no? O sea, por momentos parecía un drama de Shakespeare, ¿no? Porque eran los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos, para que tengan una idea, ¿no es cierto? Keiko Fujimori hace vacar a PPK porque está en una alianza con Vizcarra. Vizcarra, cuando se da cuenta que no le convenía la alianza con PPK, con el fujimorismo, rompe la alianza y genera un golpe de Estado, porque los Vizcarra son golpe de Estado. Inaugura esta forma, digamos, tan fácil, efectivamente, de solucionar los problemas. Cerremos el Congreso. Que hoy día se vuelve a repetir. O sea, creo, Benjamin, alemán de la Escuela Frankfurt, decía, el apocalipsis no es el fin, es la repetición. Y creo que estamos nuevamente frente a una repetición porque no hay actores políticos, pues. O sea, el Congreso de 6 bancadas tiene 13 ahora. 13. Son como los hijitos que se reproducen, ¿no es cierto? Y no hay como pararlo. Dos, entonces, mi temor es que volvamos a dar una salida fácil y que la crisis sea postergada o pateada para otros de acá 3, 4 años, ¿no? O sea, reiteremos la crisis. Y dos, se habla de la fractura territorial y aquí también se ha hablado de inclusive, al comienzo fue una pequeña demanda que ha perdido fuerza, pero subsiste, que es la conexión del sur con Bolivia, sobre todo de Puno. Y yo creo que aquí pensando, se habla mucho de reestructuración nacional y nos olvidamos que la reestructuración, las independencias fracturaron espacios preexistentes a las colonias. Es el caso del norte del Perú con el sur del Ecuador, el caso del sur de Perú con el occidente boliviano. Y cualquier reestructuración que sea territorialmente o los espacios no puede ser pensada al margen de la integración, sobre todo andina. Algo que en realidad poco se ha avanzado. Yo he sido parlamentario andino y poco se ha avanzado y no se le ha dado la importancia de vida como una política de reestructurar los espacios que van más allá de las fronteras heredadas de la colonia. Y tres, yo creo que, sin ánimo de polemizar, ¿no es cierto? Yo creo que Evo le ha dado a la derecha lo que ha querido, que es tratar de romper la relación con Bolivia. El Perú ha sido un aliado más o menos estratégico de Bolivia. Yo mismo, en fin, soy hincha de Bolivia, y más allá de las diferencias, pero ha sacado lo peor de la derecha peruana, ¿no es cierto? Que invadan Bolivia, que rompan relaciones, y me parece que ahí la Cancillería no sabía cómo actuar, y ha repetido un poco el discurso, ¿no es cierto? Y me parece que no ha tenido la inteligencia diplomática, digamos, de actuar. Y finalmente, yo creo que estamos frente a una crisis, un momento de la excepcionalidad. Como he dicho al principio, como en los años 30. Es decir, no es solamente un problema de demandas de inclusión,
es un cambio de época, ¿no es cierto?, de reestructuración del país. Y ahora lo siento porque las movilizaciones que tenemos todos los días, que son miles de gente, muchos de ellos han venido de las provincias y se han quedado acá para marchar hasta que caiga Dina Boluarte. Y hay desde mi punto de vista, y creo yo que en ese sentido son reivindicaciones desde mi punto de vista, como he dicho al principio, de inclusión. O sea, es un viejo debate que hay en el Perú, ¿no? Pero que me hago la pregunta efectivamente, y que plantea el tema que también se discutió el año 2011 a raíz del gobierno humano en el cual yo participé, respecto a la plurinacionalidad. Entiendo perfectamente el problema, eso fue parte de un debate, y nosotros hablamos de una pluriculturalidad. Pero entiendo que lo que nos pasa hoy día nos abre muchas cosas nuevas, pero nos abre sobre todo finalmente se ha roto la barrera, en mi opinión, entre Lima y las regiones, por ponerlos en términos técnicos o de raza, entre los cholos y los blancos y qué sé yo. Y hay un desafío, en mi opinión, de los de abajo. Termino con esto. Hoy día, por ejemplo, gente de Puno, al parecer, o que han venido de Puno, o gente que es de Puno y de provincias, han bloqueado la Panamericana Sur en la avenida Benavides. La avenida Benavides, Gustavo Sarrecoles, es una calle que comienza en Miraflores y acá en Surco, de las clases altas y medias altas. Entonces es un desafío, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo va a reaccionar la derecha o las élites frente a desafíos? Y ya se ha comenzado a hablar, y les quiero decir con mucha confianza, de paramilitares. Bueno. Yo publiqué un texto que tú no puedes construir una sociedad democrática sobre la base de la polarización. Muchas gracias, Beto. Continuemos con Toto, que está en La Paz. Sí, primer comentario. El Congreso no es lamentablemente parte de la solución del problema peruano. Es una manifestación probablemente la más seria de la ruptura de la sociedad con el Estado. La gente no quiere saber con los partidos y obviamente no quiere saber nada con sus representantes en el Congreso. Ese es, desde luego, un punto de partida que hay que tomar en cuenta. El segundo es el relacionado con las acusaciones contra Evo Morales y de manera también un poco no clara, no explícita contra Bolivia. El Estado boliviano, y yo no tengo nada que ver con el gobierno boliviano, se ha distanciado o se ha tratado de desmarcar de la conducta de Evo Morales, pese de la acusación contra Evo Morales, pese a que se trata de un expresidente de la República y jefe de MAS. Eso muestra que a pesar de sus posiciones ideológicas y políticas, trata de manejar con cuidado esa relación. No sé si lo conseguirá, pero por lo menos esa es la sensación que me queda. La segunda es que el dejar implícita la afirmación de que la movilización política popular peruana es resultado de la intervención extranjera, es atribuir a Evo Morales una capacidad de influencia que obviamente no tiene en el Perú. Y no, por ahí no va. Es una afirmación gratuita, incorrecta, que eventualmente se puede explicar por el deseo de ocultar la violencia de la represión en el sur y en el Ande peruano. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Toto. Y concluimos con Claudio, por favor. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, les agradezco a todos. Yo creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor, ¿no? Tomo nota de muchísimas de las intervenciones que son muy valiosas, ¿no? Yo quisiera solamente empezar diciendo respecto a la reacción de la Cancillería, que comentó Beto Adrián en ese momento. Yo no creo que haya sido destemplada, ¿no? ni poco
inteligente de alguna manera, ¿no? Como sugerido, ¿no? Me parece que se ha hecho lo que había que hacer, que era un rechazo a la injerencia de gobiernos extranjeros a asuntos que son de incumbencia exclusiva del Perú. De otro lado, si bien hay 4 o 5 presidentes que se han manifestado con dureza respecto a la situación en el Perú, ¿no? Y sobre todo un respaldo inicial tras el golpe de Estado, un poco de simpatía y cercanía al presidente Castillo, ¿no? Hay también en la región importantes actores que han sido mucho más prudentes y constructivos, ¿no? Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, países de Centroamérica y los otros socios muy relevantes de la escena internacional. El Parlamento Europeo, la Unión Europea en pleno, España, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea, Estados Unidos, se han pronunciado, me parece, en el sentido correcto de apoyo a la institucionalidad democrática. Otro, para concluir sobre el tema de política interna, me acordaba de una película de Jack Nicholson, en español se llamaba Atrapados sin salida, creo. Creo que es de Nicholson, ¿no? Y en el Congreso, lamentablemente, se encuentra pues, atrapado entre 2 extremos, ¿no? Por un lado, quienes parece ser algunos sectores que quieren quedarse indefinidamente y ponen trabas al adelanto de elecciones, que es un clamor de la ciudadanía, es un pedido del propio Ejecutivo, ¿no? Pero además es un clamor que está implícito en la protesta, ¿no? Y en el otro extremo, ¿no? La insistencia de los partidos de la bancada de izquierda en una asamblea constituyente. Yo creo que la asamblea constituyente y la nueva constitución no va a resolver nada de los problemas del Perú. No es el caso. Yo soy de la opinión que la constitución ha sido una buena constitución, que tiene algunos defectos, ha sido modificada, ¿no? Creo que la reducción de la pobreza en los últimos 30 años ha sido es un récord en la región. Yo creo que la expansión de las clases medias ha sido muy importante, ¿no? El Perú es un país de cientos de miles de pequeños emprendedores. Tal vez se enfrentan al reto más importante de la informalidad, no encuentran los canales adecuados para poder incorporarse en la economía formal. Pero, digamos, creo que la tesis o la propuesta de una asamblea constituyente no es ninguna solución para el Perú. Más bien, con un sentido de urgencia, el Congreso tiene que ponerse de acuerdo con una fecha para el adelanto de las elecciones, pero creo que es importante tener en cuenta que si vamos a tener elecciones en las mismas condiciones que en los últimos 6 años, sin hacer algunas modificaciones mínimas, pues vamos a reincidir en el error, ¿no? Y en poco tiempo estaremos lamentándonos nuevamente de censuras, de vacancias y de cuestiones de confianza. Yo creo que hay algunas reformas en el capítulo, sobre todo de relación entre los poderes públicos, que deben ser afinados para evitar estas constantes confrontaciones que han supuesto un grave escollo a la gobernabilidad y a la estabilidad política en el país. Del mismo modo, algunas modificaciones importantes en la normativa electoral, ¿no? Que permita, con ciertos filtros, mejorar la calidad, ¿no? de la representación. Hay una crítica de representación política, ciertamente, pero puede haber congresistas mejor preparados para estar asumiendo una responsabilidad tan delicada como ser miembros de un Parlamento Nacional. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y yo también me despido agradeciéndoles a todos los participantes. Hemos aprendido muchísimo esta noche de todos. Le agradezco a Roberto Lacerna por la oportunidad de coparticipar en esto. Y gracias, María Luisa, por el apoyo del AC. Y gracias a todos los que están en la sala de invitados.